¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Comenzando semana en 13 de julio del 2020. Les saludamos con muchísimo gusto un servidor Alfredo Ortiz y por ahí está Mario Favela. Mario, buenas tardes. Alfredo, buenas tardes, un placer estar aquí nuevamente, muchas gracias por la invitación, saludos a todo el auditorio de Adicción Política. Carlos Valencia, amigo, buenas tardes. Carlos, ¿nos escuchas? Carlos. Bueno, ahí está Carlos Valencia. Espero que hoy sí nos podamos conectar en los temas. Y bueno, vamos comenzando con un tema que desde la semana pasada yo le decía, la nueva telenovela en Baja California es la caseta de cobro de playas de Tijuana, la primer caseta que da inicio a lo que es la llamada carretera escénica, que es un privilegio tenerla en Baja California, ¿no? Digo, tenerla porque pues, realmente la vista es natural. Lo que hizo el hombre pues fue poner ahí la carretera, pero lo demás, una chulada que tenemos ahí. Y que bueno, pues en efecto ahí hay un problema que se originó con el tiempo porque la caseta quedó dentro de la mancha urbana y gente que vive en la zona, no los residentes de playas, sino otros fraccionamientos que están al lado de la carretera, pues sí tienen que pagar eh, una cuota. Entiendo yo que pagan una cuota más baja que la normal, pero al fin pagan cuando pues no deberían de pagar, para ser justos, nada. Pero bueno, y eso ha venido ahí tratándose por tiempo en gobiernos del gobierno del PAN, en el gobierno del Estado, en gobiernos del PRI, del PAN en el municipio. Y bueno, luego llega Jaime Bonilla y hace un decreto y dice la carretera por decreto es del gobierno del estado y quitamos el cobro, la recuperamos para Baja California, para los tijuanenses. Y bueno, pues el tema es que duró, si me apuran, un día y llegaron fuerzas federales, la Guardia Nacional, la Armada de México, recuperaron la caseta y ahorita en la caseta todos los días es un relajo. Sí, así es, Alfredo. Coincido plenamente contigo y está bien interesante el tema por varios aspectos. Eh, si bien es cierto, es algo que es injusto para muchos de los residentes de la zona de Real del Mar, de playas, algunos de playas y toda esa zona ahí que tienen que usar esa caseta diariamente y pagar el peaje y pues ya es parte de la mancha urbana, ¿no? Y contraviene la constitución del derecho de transitar libre por el país. Pero bueno, aquí lo que veo es que deben de haber otras formas mejores para poder atender esta problemática. Está por ahí, lo comentabas, ya pagan menos, pero yo creo que sería correcto que los residentes de ahí no pagaran por usar esa caseta. Imagínate, tienes que ir a la escuela, al trabajar, a comprar, no sé, al súper, pues tienes que pagar esta caseta cada vez que entres y sales de tu casa. Yo creo que se está convirtiendo seguramente en un gasto importante para esas familias y más en estos tiempos complicados. Sin embargo, hay gente que no está del todo a favor de liberarla completamente. Hablando con varios residentes de la zona, nos decían que también
ha ayudado esa caseta a disminuir la violencia y la seguridad, la inseguridad en esas zonas. El hecho de que los rateros tengan que pasar por una caseta donde hay siempre vigilancia, donde se graba, donde todo hace también que no se les haga fácil transitar ahí y prefieran irse a otras áreas. Entonces, esa caseta ahuyenta la inseguridad. Entonces, es un tema complejo, pero pues ahora vimos la semana pasada cómo el gobierno del estado, pues sinceramente yo ya lo vi con abogados y atribuyéndose responsabilidades que no le corresponde, llegan y por afanes, pues no sé si de distraer la atención de otros temas muy importantes, de tratar de ganar votos y popularidad. No sé realmente cuál sea el fin de todo esto que están haciendo en el gobierno del estado, pero llega el gobernador con la policía estatal, y llega el secretario de gobierno y todos, y empiezan hasta ellos mismos tratar de levantar la pluma y exigiéndole a los de las casetas que la liberaran y que las abrieran. Yo creo que, con todo el respeto que me hace el gobernador, deben de ser los primeros en poner ejemplo del orden, de la legalidad, de todo lo que debe de impartir el ser el gobernador del estado, y está quedando muy lejos de eso. Y pues el ejemplo más claro es que a las pocas horas llegó la Guardia Nacional y retomó las casetas otra vez, y ya están demandados penalmente, y se metieron ahí en un pleito legal, pues el gobierno del estado con el secretario de Comunicaciones y Transportes federal. Al final el gobernador nos vendió en campaña que él era amigo del presidente, que eso nos abría puertas a tener más presupuesto, a tener mejor comunicación, a que le invirtieran más en obras y hacer muchos proyectos para Baja California, y hemos estado viendo todo lo contrario. Hemos estado viendo, ni llegó el presupuesto, están en esta guerra interna entre lo local y lo federal, están no haciéndolo por las vías legales y haciendo atrocidades. Y pues bueno, ya no sabemos si es un proyecto de veras mejorar las cosas en Baja California o solamente distraer atención. Sabemos que hay muchos otros temas, como el tema de Tecate, de esta amenaza que denunció la alcaldesa de Tecate en México frente a la Secretaría de Gobernación. Están temas locales aquí, inclusive que están tratando ahorita de hacer cambios importantes en otros poderes del Estado. Está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que es el Congreso, y el Judicial, que es todos los jueces, todos pues todo el sistema de donde la gente va y se defiende y demanda para todos los temas legales en Baja California, que es el Poder Judicial. Y ahora quieren cambiar cómo se controla ese poder autónomo para poder también ingerir en el Poder Judicial y poder tener más control allá adentro. Entonces quieren desaparecer lo que es el Consejo. Ese Poder Judicial se maneja por medio de un Consejo, y lo quieren deshacer y quieren poner ciertas personas ahí, lo cual les daría pues un mayor poder hacia el interior del Poder Judicial. Entonces, pues ya no sabemos si es un plan, si son ocurrencias, cuál es el proyecto del gobierno del estado. Lo mismo con el tema del agua, que ha sido muy controversial todo lo que están haciendo. Está bien que les cobren, pero al final del día, si lo hacen mal y el día de mañana el gobierno del estado o todos nosotros los ciudadanos que vivimos en Baja California somos los que vamos a tener que regresar el dinero que se perdió, o demandas, siempre las terminamos pagando los ciudadanos. Entonces es peligroso que lo hagan de una forma ahorita para recaudar dinero rápido, se lo gastan, y en el día de mañana que esas personas intenten recuperar su dinero, vamos a terminar pagando todos los ciudadanos el mal manejo de todas las situaciones que están haciendo actualmente en el estado. Entonces, pues bueno, es un tema muy, muy, muy complicado, y yo creo que debemos deben de tener mucho cuidado de las formas como que hacen las cosas, y no hacer estos teatros que no le ayudan a nadie, no le benefician a nadie. Correcto. Digo, me fuiste a todos los temas, pero bueno, está bien. Vamos a escuchar la opinión de Carlos Valencia, que ya lo extrañábamos.
Han pasado semanas sin tenerlo en el programa. Carlos, ¿tú cómo ves este tema? Específicamente lo de la caseta y luego todos los temas que planteó ahí Mario, prácticamente relacionados a la conducción del gobierno estatal. Sí, creo que, bueno, un saludo, Alfredo, no saber domar el internet en estos tiempos. Creo que mencionó un tema importante sobre la relación que tiene el gobernador con el presidente. En los dos sexenios panistas que tuvimos, vimos que los gobernadores desarrollaron poderes casi como de señor feudal. Y básicamente, pues la federalización lo que le dejó al país era gobernadores muy poderosos, gobernadores omnipresentes que podían hacer lo que querían. El federalismo trae un problema intrínseco, es que si el gobierno local, para cada problema que tenga, tiene que tocar la ventanilla del gobierno federal, se tiene que topar con el problema de que tiene que hacer fila. Entonces, para nosotros que vivimos en provincia, algo que nos parece un atajo es que el gobernador y el presidente sean del mismo partido, porque esto va a hacer que el gobernador o el presidente municipal o lo que sea, el regidor, toque la ventanilla del gobierno federal de una manera mucho más rápida. Aquí estamos viendo que los problemas no se están resolviendo de manera jurídica. De hecho, si algo caracteriza a López Obrador es de que le gustan mucho los periódicos y le gusta mucho el periodicazo y le gusta mucho las primeras planas. Entonces, no sé si quizás es una estrategia de buscar hacer este tema público para que el presidente se meta para arreglarlo. Aquí, yo no sabía eso de la caseta, de que había personas que vivían ahí, vecinos ahí que batallaban para ir y venir. Eso es un problema de políticas públicas, es un problema de diseño urbano. Entonces, aquí estamos como que queriendo arreglar un problema que sí se debe de arreglar, pero le estamos agregando otro encima. Le estamos agregando otro problema, desde que ahora o sea, estamos probando, viendo los límites de hasta qué punto esta estrategia puede llegar a lograr algo. Si logra conseguir algo a través de nada más haciendo el teatro político, podemos ver que se logra una tendencia y quizás otros gobernadores morenistas lo hagan. O quizás no funcione. No sé, yo tengo un respecto a este tema. Entonces, prácticamente yo creo que estamos viendo los límites de hasta dónde puede llegar el teatro político para poder cambiar cosas de políticas públicas en tu comunidad. Es todo, Alfredo. Gracias. Correcto. Creo que un punto en el que ambos coincidieron, lo decías ahorita, Carlos, es a un problema, en lugar de una solución, se le está generando otro problema. Que Mario lo decía en términos de vamos a entrar ya entraron a un tema judicial. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes demanda al gobernador y el domingo o el sábado, no lo recuerdo, el sábado Amador Rodríguez anuncia que ya hizo una contrademanda y entonces ahí no la vamos a ver. Por eso desde el principio comencé diciendo, esta ya es una telenovela, la nueva telenovela, porque vamos a ver que una parte dice una cosa, la otra, y así nos la vamos a llevar. Lo delicado es que, bueno, hay gente que no repara en que un tema judicial finalmente también tiene, cuando hay un resultado, hay cuestiones de dinero. Es decir, si alguien pierde, seguramente va a entrar el tema en costos económicos. Y si
decimos bien que el gobierno del estado en este momento no tiene dinero, ¿por qué meternos en situaciones que las va a terminar pagando no el gobernante en turno, sino el pueblo? Siempre el pueblo es al que se le va a cargar las pulgas una vez que estén o no estén esos funcionarios. Yo por eso digo, como los políticos, cuando pierden un tema legal, no es de su dinero, no les afecta, es de la ciudad o es del estado, pues no importa mucho, ¿no? Si fuera una situación que fuera de nuestros recursos, yo creo que le pondrían mayor atención. Pero este tema de la falta de recursos en el estado, ¿a dónde nos debería de llevar en el enfoque que tenga el gobierno del estado, Mario? A tener un plan mucho más definido, no estar en ocurrencias. Yo platicaba la otra vez con distintas personalidades de la política y estamos tratando de definir qué están tratando de lograr con todo esto, cuál es el plan o cuál es lo que están pensando y asimilando. Y la conclusión que pudimos llegar fue que realmente no hay un plan, que están más bien en ocurrencias y se meten en un problema e inventan otro para tapar el anterior y están haciendo todo por tratar de operar, de distraer la atención. No tienen recursos para los verdaderos problemas que son salud, educación, obra pública, todos estos problemas que estamos sobre rebasados, la seguridad. Como no tienen presupuesto, entonces están tratando de hacer pues, ocurrencias para poder sacar adelante el gobierno, y lo vemos pues en el tema como lo del agua que lo mencionaba hace rato, el tema de la caseta. Al final del día las casetas es un muy buen negocio. Dicen que representa esta caseta el ingreso de aproximadamente 300 millones de pesos al año. Es un dineral que yo creo que no, por eso lo están tratando de hacer, por eso están tratando de regresárselo al gobierno. Si pudieran tener parte de esos ingresos, les ayudaría bastante, pero no es la forma, ¿no? Se están peleando ya están las leyes hechas, ya están los acuerdos, son acuerdos federales, y no están abordando los temas prioritarios. Ahorita en tema de pandemia estamos sobresaturados. Las empresas no saben si abrir, cerrar, seguimos ese famoso semáforo que está todo en rojo, pero todo está abierto. La gente sale a comer y va a Ensenada, son turistas en su estado. Están también el tema de la violencia, que todos los días aparecen más muertos, todo, y no se está haciendo nada, no se está atendiendo. Siguen creciendo los robos a casa habitación. Dicen que han disminuido poquito, pero es por la falta de denuncias ahorita que estuvieron cerrados muchos de los juzgados en el estado. Y pues total, están de ocurrencia en ocurrencia y no hay un plan definido. Entonces, y ahorita con los recursos limitados es cuando más debería de ser todo planificado, todo debería estar bien programado para poder tratar de aprovechar el dinero o los recursos lo más posible, y pues no lo vemos. Realmente no se está viendo nada de trabajo. Me imagino que se están consumiendo todo en gastos operativos del gobierno, en nóminas, y eso es lo que está yendo todo el presupuesto, porque no podemos decir que se está yendo en obra pública, no podemos decir que se está yendo en temas de seguridad para mejorar la situación de los policías la policía estatal o las policías municipales. No están mejorando los hospitales, no están metiéndoles mucho equipo que lo están modernizando, le están dando medicamentos, están muy bien abastecidos tampoco. Entonces, pues no sé en qué se lo están gastando. No me queda otra más que decir o que tienen mucha deuda o que se lo están gastando pues en las nóminas y en el gasto diario de todos y cada uno de ellos. Bien, Carlos, tú desde la academia, ¿cómo ves que ante la ausencia de recursos, tanto en el gobierno federal como en el estatal, decía Mario,
nos vendieron la idea de que gracias a la cercanía con López Obrador habría recursos de sobra en Baja California y no es el caso. ¿En qué deberían de estar concentrados actualmente este gobierno? Bueno, de hecho, ahorita escuchando a Mario, no tenía muy en contexto el caso estatal. Voy a ponerme a investigar eso ahorita, pero sé que, bueno, si no hay recursos para el Estado, no hay recursos para ninguna otra, porque básicamente todo el presupuesto que había está siendo dirigido hacia las grandes obras del presidente y los programas de bienestar. Mantener eso y la estructura operativa que ya existía antes es imposible, no se puede. Entonces tienen que recortar gasto de otras cosas. Entonces los recortes prácticamente pues ya cortaron toda la carne que hay. Entonces ahorita ya están cortando los huesos. Entonces yo no sé hasta qué punto el gobierno estatal puede resolver esto, porque no sé qué tanto campo de maniobra tiene. Está, por ejemplo, el tema ese de que si recuperan, si expropian las casetas, pues tienen una feria más, pero de todos modos, eso no alcanza a reponer lo que el gobierno federal les debería de estar dando. Entonces, hay algunas otras cosas ahí que se me ocurren, cobros y eso, pero no veo, o sea, el problema, yo lo veo, está en la raíz, y el problema de raíz es de que el gobierno está recortando el gasto. Entonces, no sé hasta qué, o sea, aparte de que el gobierno estatal pueda apostarle a la política, o sea, a la relación con López Obrador, no sé a qué otra cosa podría hacer. O sea, porque o sea, como que seguramente ya le apostaron a la política y parece que eso no resolvió nada, entonces por eso están teniendo que hacer uso del teatro, porque el teatro pues sí llama más la atención. Y pedir la renuncia de un secretario, pues llama más la atención todavía. No sé, habría que pensar más el asunto del Estado, porque parece ser que la política no es suficiente. O sea, apostarle a las buenas relaciones con el presidente, pues parece que no va a bastar. Pero también es de que el campo en el que puede tener el gobierno no es tan grande. O sea, ¿qué tantas cosas podría cobrar más extra? O sea, después de arreglarlo de la caseta, ¿qué otras cosas van a querer expropiar también que le pertenezcan al gobierno federal? Correcto. Lo que se les bueno, ocurre aunque entiendo yo que el expropiar o el tener la caseta playas no es tanto para suplir al gobierno federal en la captación de los recursos, sino más bien es para eliminar esta caseta, que ya no exista la caseta y que haya el libre tránsito. Yo comentaba que está muy difícil que el gobierno federal vaya a ceder en términos de ok, yo ya no voy a cobrar, te lo voy a pasar el cobro a ti, porque el gobierno federal no tiene dinero, y en esa parte López Obrador no va a ceder. Son concesiones. Perdón, sí veo la factibilidad de que en un momento dado dijeran, como está esperando el gobernador, que diga López Obrador, ok, vamos una de dos, o vamos a quitar la caseta de aquí y la vamos a poner más al sur para seguir cobrando, o la vamos a quitar porque lo prometimos en campaña, el gobernador tiene razón, la quitamos. Pero yo lo veo, insisto, difícil, porque ya ustedes también lo dijeron, el gobierno federal no tiene dinero, el dinero que tiene lo anda usando en programas asistenciales, en los proyectos emblemáticos del presidente, que no son, después de la tragedia de la pandemia y del desempleo que vamos a tener, de la falta de crecimiento,
no son los adecuados, pero el presidente no entiende en 4 años más que él se tenga que ir y que nos deje ahí todo tirado a medio terminar o sin que sean proyectos viables. Entonces sí, vamos a decir, ya ven, lo dijimos, y quizás hasta ese entonces a otra gente que hoy no lo quiere ver le caiga el 20. Mario. Sí, no, y decir, complementando un poquito lo que estabas diciendo, ¿cuántas carreteras del país no caen en esta misma circunstancia? Que en el momento que se hicieron hace 20, 30, 40, 50 años, eran las orillas de una mancha urbana y ahora están en el puro corazón. Entonces no es la única carretera del país en estas condiciones. Creo que hay como en 3 estados, y la otra vez estaba escuchando un número, ya te mentiría, no me acuerdo precisamente cuántas carreteras caen en este tipo de situación, y que se siente un precedente para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes regrese al Estado estas carreteras. Pues mañana mismo todos los gobernadores que tienen alguna carretera en esa misma situación van a ir a tomar esas mismas carreteras. Claro. Entonces, yo la veo muy, muy complicado. Esperemos vamos a ver qué es lo que opina el presidente de la República, que como lo dicen, no tienen recurso tampoco en la federación. Yo creo que el presidente llegó con una idea errónea de que el dinero del gobierno es casi infinito, y pues ya muy rápido, en menos de un año, se dio cuenta que no es infinito, que al contrario es muy escaso en comparación a todas las problemáticas que hay en el país. Y pues ahorita está sufriendo las consecuencias. Ahora se le sumó lo de la pandemia, que también les llegó a poner la estocada final, y ahora van a venir los problemas graves económicos con desempleos altísimos, sin recursos para apoyar a empresas, para apoyar a la gente que pierde empleos, y ahora sí va a comenzar, creo yo, el gran problema económico en el país. Sí, para terminar y pasar al tema del TEMEC y del COVID que nos propone Carlos, nada más comentar y recordar que en los debates de candidatos a la presidencia durante la campaña de López Obrador, él nos repitió que traía todas las soluciones y que el dinero que iba a recuperar de la corrupción iba a alcanzar para todo. Y bueno, quienes fuimos escépticos, el tiempo nos está dando la razón. El señor hay mucha no corrupción tenía... también ahorita en el gobierno, claro, actual también. La corrupción continúa. La corrupción continúa, pero además él tenía las cuentas mal hechas. Él no tenía ni idea realmente de lo que iba a recibir del gobierno, y mucho menos qué iba a hacer con ese dinero, con ese recurso que recibiera. Pero bueno, ahí la situación. Voy a un breve promocional y regresamos con el tema de Carlos Valencia. La información supera nuestra capacidad de retención. No solo eso, ahora padecemos una plaga llamada fake news, noticias falsas. Más que nunca, necesitamos recuperar la confianza de nuestro alrededor, en lo que recibimos por las redes. En Te Verás, elaboramos contenidos que buscan ser de utilidad, de reflexión, que emocionen e informen sin falsedades. Historias con otra visión. Adicción política, bienestar, experiencias viajeras, norte empresarial, pasión cervecera son algunos de nuestros contenidos. Acompáñanos, Te Verás, historias con otra visión. Ya tengo una junta a las 8. Listo. Ya nos enteramos que tienes una junta a las 8, Mario. Carlos Valencia, amigo, ¿qué pasa con la entrada en vigor del TEMEC, del famoso TEMEC, que empezó el 1 de julio y que, bueno, fue el pretexto con el cual el presidente visitó Estados Unidos? Sabemos bien que la solicitud fue de Donald Trump de que estuviera el presidente para sus fines electorales, no tanto por el nuevo tratado comercial. Entonces,
¿Qué pasa? Te escuchamos. Ups. Se nos fue Carlos. Algo pasó ahí con nuestro amigo Carlos. Esperemos que ahorita entren, pero bueno, vamos entrándole por lo pronto ahí el tema. ¿Tú cómo viste? Sobre todo, Mario, porque pues ya pasó, previo a la visita del presidente, muchas opiniones de que no era conveniente que fuera, que el mayor inconveniente era el mensaje que daba al candidato demócrata que tiene ahorita tiene mayores posibilidades de ganar. Entonces, tú, y luego después, bueno, que hay quienes dicen que el mensaje que dio el presidente, que muy bueno, que wow, pasado todo esto, ¿cómo ves tú la visita? Pues mira, siempre es bueno, y eso desde que el presidente decidió no viajar al extranjero, a ningún país, esta es su primera visita. Yo creo que siempre es bueno tener esa relación con otros mandatarios, ¿no? Vamos partiendo de ahí, qué bueno que viajó. El tiempo, pues sí, está obviamente muy dudoso los momentos porque estamos en plena campaña en Estados Unidos. En las elecciones son en noviembre, entonces está muy cuestionable. Pero qué bueno que hay esa relación, qué bueno que se anima por fin el presidente de la República a viajar al extranjero, a hablar con los demás presidentes, porque esa relación siempre es importante. El discurso que realmente lo del TEMEC, aunque lo usaron como pretexto, nos podemos dar cuenta que no era el motivo principal, ya que Canadá no estuvo presente. Si hubiera sido, ya que el convenio fue entre los 3 países, hubieran estado los 3 presentes y eso hubiera sido el principal motivo, la firma del TEMEC. Entonces yo creo que sí lo usaron de pretexto, pero al final qué bueno que viajó, qué bueno que fue al extranjero, y en su mensaje que dio allá, no es de todo malo. Sí lo vi muy entregado al presidente Trump, halagador, le cumplió lo que le tenía que decir, lo que probablemente le pidió Trump que mencionara, lo mencionó, alabándolo, diciendo que nos trata muy bien, nos respeta, etcétera, etcétera. Yo creo que es parte de lo que ha de haber solicitado el presidente Trump. Pero no estuvo malo el discurso, es más, ese discurso donde habla, creo que le habló a los empresarios de una manera correcta, donde les quiere brindar seguridad, los alaba diciendo que los empresarios son los que se preocupan por la gente, por generar empleos, por atender y mejorar la calidad de vida en los países. Es totalmente 180 grados, totalmente diferente al mensaje que nos da él aquí en sus mañaneras todos los días, donde el malo de la película es precisamente los empresarios, la mafia del poder, que siempre quieren abusar del pueblo bueno y sabio. Entonces, ojalá y ese mensaje que dio en México lo dijera que dio en Estados Unidos, lo dijera aquí en México, lo trajera a México para dárselos a los empresarios y lo pusiera en práctica. Desgraciadamente, pues ya regresó a agredir otra vez a periodistas, a agredir a empresarios, a regresar a su discurso tradicional y popular aquí en México. Entonces, el viaje, pues en fin, yo no creo que sí, López Obrador tiene cierta influencia en los latinos, sobre todo en los mexicanos que viven en Estados Unidos, pero para que cambie, le dé un giro radical a la elección, no lo creo. Sí hay mucha gente que lo sigue y lo respeta desde allá, desde el extranjero, pero creo que también ya ha perdido muchos de ese apoyo, muchos de esos votos, porque están viendo lo que está sucediendo aquí en México. Que si le ayudó a lo mejor en 1%, 2%, pues puede ser, y Trump ahorita como va abajo en las elecciones, pues va a intentar lo que sea, y si le dio el 1 o 2%, pues lo van a considerar un triunfo. Entonces, pues qué bueno que viajó. El discurso no estuvo malo, un poquito demasiado entregado hacia el presidente, con demasiadas alabanzas. Quién sabe qué habrán negociado, qué le habrán exigido. Y bueno, pues ojalá que lo traiga de regreso aquí a Baja California, a México, que yo creo que no lo está haciendo, pero pues por lo menos es saludable escucharlo, que
aunque se lo haya dicho a los empresarios americanos, pues que mínimo lo considere, aunque sea allá. Y también otra cosa que le da seguridad a mucha gente es que, pues ya sabemos que Trump le puede poner un freno de mano en cualquier abuso de poder que quiera hacer en México. Si decide reelegirse, si decide quitarle o todavía dar menos seguridad a la inversión extranjera. Hay muchos empresarios en Estados Unidos muy poderosos que le pueden llegar a Trump y exigirle a Trump que le ponga, pues ahora sí como decimos coloquialmente, un estate quieto al presidente de la República, y eso a mucha gente le da tranquilidad y seguridad de que no vamos a ver lo que estamos viendo en Venezuela. Correcto. Fíjate, Mario y gente que nos ve, el día del encuentro, si no mal recuerdo, fue el 8. Bueno, ese día en la tarde, lo único que comenté fue, y creo que no fui el único, que nos dimos cuenta que tenemos un presidente que sería como que con una doble moral o una doble actitud o un doble comportamiento. El presidente se puso su mascarilla, nunca se la había puesto, se la puso en el avión, se hizo el examen para ver si era positivo, no lo había hecho hasta que tuvo que ir a Estados Unidos. En su mensaje lo leyó como yo creo que es realmente. Habló como habla una persona normal, incluso hubo una agencia que se dedica al análisis que le midió el tiempo y las palabras, cuántas palabras leyó en su discurso, cuánto tiempo le llevó y cómo en otras ocasiones, en sus mañaneras o en otros temas, López Obrador, con ese tono así taimado, con pausas, todo como que se le va la onda. Mi conclusión es que es una mentira más. El presidente ya le han caído en el número de mentiras cuando estamos hablando de algunos temas, cuando él da sus cifras, cuando le presentan algunas y él dice, yo tengo otros datos. Entonces, nos miente también como se supone que es. Nos miente. El presidente no es ese viejito así que ya casi lo andan enterrando, que se le va la onda. Todo eso es un esquema que él ha encontrado para comunicarle a la gente que lo adora. Ese creo que es otro tema que quedó muy evidente y que, bueno, ya por favor, quítense la venda de los ojos quienes... Ese doble discurso, hasta el mismo libro, ¿no? Que fue lo sacaron a la luz pública de que, Oye Trump, o no me acuerdo cómo se llama el libro, donde dice todo lo que va a decirle de cara y de frente y lo que le va a exigir, y pues fue fue polos opuestos del López Obrador que vimos ahora en la Casa Blanca. Terminó diciendo, no, es el presidente que mejor nos ha tratado. Sí. Algo así, no, pues qué barbaridad. Ya regresó Carlos Valencia. Carlos, platícanos el TEMEC y tu visión del TEMEC y lo del COVID, por favor. Bueno, creo lo que se me hace aquí muy interesante, bueno, una de las cosas más curiosas del TEMEC es que pues, es algo súper aplaudido por el presidente, siendo que el TEMEC es hijo del TLC. El TLC es una obra de Carlos Salinas. Entonces, al presidente que más critica a López Obrador en sus libros es esas Salinas, y la obra más grande que dejó Salinas a México es el TLC, y el TEMEC es básicamente ese,
pero nada más le agregaron 2 o 3 cositas. O sea, sí se necesitaba actualizar el TLC, pero el TEMEC no es algo tan diferente al TLC en sí. A mí se me hace, bueno, los escuché hablando acerca del contexto político, sobre esto de que criticaba mucho a Trump y ahora pues es completamente al revés, ¿no? De hecho, el discurso que el presidente dio en la Casa Blanca, a pesar de que pues, a todo el mundo dijo que estuvo bonito, de hecho sí me gustó, estuvo bonito, pero si pones atención a las cosas que dijo López Obrador sobre por qué el TEMEC iba a ser pues iba a ser algo conveniente para los 3 países, da explicaciones sobre el mercado, una teoría económica del siglo XIX, donde dice que tenemos que tener superávits comerciales con todos los países del mundo. Esta idea está completamente obsoleta. De hecho, si tú ves el mercantilismo en clases de economía, es nada más como contexto, para que sepas que hubo gente que pensó eso, pero es como si me dijeras que en una clase de química todavía ven alquimia, cómo convertir cosas al oro, ¿no? Entonces, la idea esta de los superávits y los déficits comerciales ya no es algo válido en el mundo de hoy, en el mundo interconectado, multilateral y globalizado de hoy. Entonces, bueno, creo que para empezar, eso fue algo que yo vi ahí, o sea, que el presidente no se actualiza en materias de economía, o si hay gente que lo actualiza, por lo tanto no escucha, ¿no? Lo curioso del TEMEC, bueno, es que se está haciendo particularmente en este momento de la historia, en el momento en el que estamos lidiando con el COVID. Entonces, sabemos las personas que estamos estudiando esto de la crisis del COVID, que las consecuencias económicas serán mucho más grandes que las consecuencias que va a haber en salud. Y esto es algo bueno. De hecho, queremos que las consecuencias económicas sean más grandes que las consecuencias de salud. Por eso estamos haciendo la cuarentena. Estamos dispuestos a sacrificar la economía con tal de que no se muera el 6% de la humanidad. Pero bueno, la idea es que el TEMEC se hizo en el contexto del COVID. Entonces, el presidente pensando como una medida para atender la crisis la crisis económica que va a ser generada por el coronavirus. Creo yo que hay que ponerse a pensar en sí, en qué va a ayudar el TEMEC a salir de la crisis. Hay un laboratorio muy interesante donde conjuntan todas las respuestas de los gobiernos que hay en el mundo, bueno, de la mayoría de los gobiernos que hay en el mundo, para atender la crisis del COVID. Y México es uno de los países que menos está haciendo cosas en el mundo. De hecho, hay países más pobres que nosotros que están haciendo más que nosotros. O sea, Guatemala, Chile, Costa Rica e incluso países africanos que sí tienen políticas para atender, por ejemplo, el tema de la crisis económica. Aquí no hay. El gobierno hasta este momento no ha sacado ninguna sola política para atender la crisis económica que va a salir después del COVID. El TEMEC como tal no resuelve los problemas que va a generar el coronavirus. El TEMEC lo que sí va a hacer otra cosa. Es como el gobierno no está dando programas de rescate, no está dando programas de estímulo para que las empresas no caigan, la única salida que va a haber, como no va a haber inversión privada en el país, va a ser el TEMEC. O sea, si la gente quiere salir adelante en los próximos 4 años, que la economía esté muy mal, hay que buscar hacer algo con la relación con Estados Unidos, ya sea venderle, meterse a los procesos de producción. Entonces, Estados Unidos tiene un muy mal manejo de la pandemia en términos de salud, igual que México, pero la diferencia es de que ellos sí atendieron el tema económico. De hecho, Trump es muy malo en temas de racismo, de cuestión de los de derechos civiles y esto, pero él es empresario y sabe cómo funciona la economía. Y de hecho, sí hizo los programas adecuados para que la economía no cayera tanto. De todos modos, en Estados Unidos va a caer, pero no va a caer en la magnitud en lo que lo va a hacer México. Entonces, los programas que ellos
sí implementaron, les va a ayudar a que la economía crezca. Entonces, de alguna manera, eso nos va a ayudar un poquito a que los americanos nos jalen con su impulso. Si ellos empiezan a comprar muchas cosas, nosotros podemos empezar a vender. Aquí hay una oportunidad de oro para México de establecer nuevas cadenas de producción con Estados Unidos, porque después de esto, que lo que pasó con el COVID, muchas compañías americanas ya van a dejar de fabricar en China, porque les costó mucho. China va a seguir teniendo pandemias iguales. Esto les va a volver a suceder en algún momento en los próximos 20 años. Entonces, los empresarios americanos, como no quieren que eso les van a cambiar sus procesos de producción y ponerlos con otros países más seguros, como es el caso de México. Entonces, yo lo Carlos, veo, es prácticamente así, todo el escenario, es el único salvavidas que tenemos. Carlos, pero tú ves... Sí, adelante, dime. Tú ves, este comentario muy certero que dices, es una oportunidad para que empresas que en un momento dado se fueron a Asia, a China, regresen y el país o los países más beneficiados pueden ser Canadá y México, por estar cada uno al lado de Estados Unidos. Pero tú ves que México esté haciendo algo en favor de esta situación, o nada más está como, pues van a venir, van a caer solitas las empresas y ya veremos. El país como tal no está haciendo algo en específico como que para ver que esa inversión que vaya, pues no sea mala. O sea, pues no me sirve pues está muy suave que una compañía extranjera venga y invierta miles de millones de pesos en el país, pero a mí como gobierno me sirve porque genera impuestos, pero a mi población no le sirve mucho porque no genera buenos trabajos. Creo yo que en esto de las renegociaciones del TEMEC ya mejoraron el tema laboral. De hecho, los empleos creo que subieron el salario. De hecho, tiene que estar más o menos a la par con Estados Unidos. Pero esta chamba en sí, la de traer los procesos de producción acá, es más bien chamba del sector privado. El gobierno puede hacer algunas cosas, pero no todas. Ahora lo que pudiera hacer el gobierno aquí para asegurarse de que esa inversión se venga para acá, no lo está haciendo. Eso sí, o sea, tiene que aumentar la confianza en la inversión, y eso no está sucediendo. Entonces, aquí hay una oportunidad que no hemos desaprovechado, o sea, no podemos decir que el gobierno ya la tiró, porque sigue abierta. Entonces, esto es algo que va a suceder. O sea, ya muchas compañías están cambiando sus procesos de producción y los van a querer cambiar a América Latina, porque América Latina, a pesar de que está más caro, no corre el mismo riesgo que China, de que les deje de proveer por 1 o 2 meses. Correcto. Muy bien, pues quiero agradecerles sus comentarios, su tiempo. Rápidamente, el último mensaje, estimado Mario. Gracias, Alfredo. Pues nada, agradecerles, un placer estar ahí con Carlos, contigo, Alfredo. Saludos a todo el auditorio. Y pues el gobierno definitivamente ahorita ya no está en condiciones para no intentar atraer la inversión. Yo creo que todavía se puede dar un rumbo, un cambio, pero ahorita lo que comentaba Carlos, no van a regresar solos, y menos con un presidente si ven que un día amanece del lado izquierdo de la cama, como decimos coloquialmente, y cancela inversiones, cancela energías renovables, cancela con todas estas ocurrencias de cancelar aeropuertos desde el día que inició. Todas estas decisiones afectan pues la inversión extranjera. La gente quiere certidumbre, la gente quiere saber que su dinero va a producir, va a estar a salvo o con cierto nivel de riesgo, pero controlado, y hasta ahorita no lo ha podido hacer el presidente. Yo creo que ha sido todo lo contrario. Entonces va a ser difícil atraer inversión extranjera con todo, y que estamos en una posición
privilegiada con uno de los países más poderosos a nivel mundial como es Estados Unidos. Entonces va a tener que cambiar de discurso, de opinión el presidente de la República en base a los empresarios, en base a los proyectos para que la gente pueda empezar a voltear a ver a México como un país de atracción de inversión. A como estábamos acostumbrados, siempre va a haber inversión, siempre va a haber personas que están cómodas con el riesgo que existe actualmente para la inversión extranjera, pero a como estaban a niveles anteriores, yo creo que va a pasar algo de tiempo en generar esa confianza. Muchas gracias a todos y gracias por acompañarnos. Carlos. Pues en efecto, sí, va a pasar, bueno, yo coincido aquí con Mario, va a pasar mucho tiempo, quizás décadas, para que recuperemos el nivel de confianza que teníamos antes de que cancelaran el aeropuerto. E incluso, aunque el presidente mañana decidiera reabrir Texcoco, la confianza va a seguir baja, porque de todos modos no le van a creer. En cualquier momento se le puede voltear otra vez la canica y volver a cancelar. Entonces, el gobierno tendría que hacer algo brutal en términos de confianza para que recuperemos el rumbo. Pero mientras tanto, la oportunidad ahí sigue, o sea, no creo que la hemos desperdiciado. Todavía se puede, todavía nos quedan varios años más de esto. Y sí esto es una oportunidad de oro. Muchas fábricas que se fueron a China están viendo la posibilidad de regresar a México. Bien, pues muchas gracias. Esto, bueno, gracias a Mario y al Pedro. Muchas gracias, así es. Muchas gracias a ambos. Que tenga usted que nos ve una muy buena tarde. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 5 de la tarde en otra Adicción Política. Gracias.